Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, muy bien, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Cuando me toca preparar un mensaje, se vuelve un poco complicado escoger el tema que realmente es lo que la iglesia necesita escuchar. Hoy quiero tocar un tema que es un poco controversial, pero es necesario que entendamos como iglesia la deficiencia que malos entendidos, porque a veces el concepto nos hace pensar en algo cuando realmente es otra cosa. Entonces, vamos a empezar. Estamos acostumbrados a escuchar del gobierno, a ver cómo hacen y no hacen, y siempre estamos dispuestos a opinar al respecto. Y esa tendencia hace que cuando hablemos de gobierno solo pensemos en el gobierno de una nación. Pero el término gobierno no solo se refiere a eso. Lamentablemente como iglesia vamos divagando sin rumbo en la vida, sin propósito y sin visión. Los viernes en la noche estamos leyendo un libro que se llama Viviendo por Principios y casualmente, las casualidades de la vida, están tocando el tema de propósito y visión. Y coincide con lo que les voy a mostrar el día de hoy. Recordemos que como iglesia fuimos encomendados a poner a los enemigos por estrado de sus pies, sabiendo que Dios le dio. En Salmo 110:1 leemos: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice lee, ¿verdad? Ok. Pero la pregunta más importante es, ¿qué estamos haciendo para lograr esto? O sea, ya sabemos que Cristo está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que la iglesia tiene que poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Entendemos qué significa eso? Yo les voy a decir lo que yo le comenté una vez a Carlos Velázquez en una reunión que tuve con él. Yo le dije, o sea, yo entiendo que eso es lo que tenemos que hacer, pero no entiendo lo que significa. Él me explicó. Yo le digo, aún así no entiendo qué es lo que porque tal vez en nuestra mente, o por lo menos en la mía, quisiera instrucciones claras. Quisiera que me dijeran, mira pues, esto es, o por lo menos como iglesia no estamos acostumbrados a escucharlo. Y sobre eso quiero hablar el día de hoy. Si vamos a ir al cielo, como se cree en la mayoría de las iglesias, de las congregaciones cristianas, lo que la iglesia debe hacer es dejar que el tiempo pase hasta que muramos, haciendo lo posible por no pecar mucho, para que podamos ser salvos. Nosotros, por lo menos en esta congregación, ya sabemos que no vamos a ir al cielo. Si hay alguien que tiene dudas todavía sobre eso, pregunte por favor, pero no vamos a ir al cielo. Vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra. Así que debemos detenernos y analizar hacia dónde debemos pasar, o si simplemente estamos dejando que la vida pase hasta que se acabe. Hoy quiero hablarles sobre gobernar, pero no sobre la definición que viene a nuestra mente cuando escuchamos esa palabra. Quiero que desechemos ese concepto limitado que muchas veces nos viene inmediatamente cuando decimos gobierno.
el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Desechemos ese concepto, porque ese concepto es muy limitado y necesitamos entenderlo para hacer lo que se nos encomendó. Así que voy a apoyarme en algo que hemos visto anteriormente. Carlos nos ha enseñado algunas veces los elementos de un reino. No sé si ustedes recuerdan esos elementos, pero aquí los vamos a revisar y voy a hacer un pequeño resumen de ellos para que estemos en sintonía. ¿Cuáles son los elementos del reino? Hay 4 elementos en un reino, 4 elementos que sin uno de ellos no existiría un reino. El primer elemento es un rey. Un rey es quien tiene autoridad sobre toda la nación. Y cuando decimos que tiene autoridad, está implícito que él es el responsable de esa nación. Lo que tiene no es solo poder, ¿verdad? Es autoridad sobre la nación. Es diferente el concepto. El poder implica que se puede imponer decisiones basadas en la facultad que tiene una persona. Albedrío. Es decir, yo puedo usar poder para forzar que la gente haga lo que yo quiero que haga. Pero la autoridad implica el derecho otorgado de dar órdenes en virtud de una posición jerárquica. Es decir, yo tengo la autoridad de ordenar o de hacer algo basado en la posición que yo tengo, no en el poder que estoy ejerciendo. Entonces, cuando a alguien se le da autoridad sobre un grupo de personas, por ejemplo, pensemos en el trabajo, este tiene poder para sancionar a los subalternos en el caso que se nieguen a realizar lo que el jefe les haya pedido. Cuando a alguien que no se le ha dado autoridad obliga a otros a hacer lo que desea, está usando la fuerza. Eso debe verse como una tiranía. Pasemos al segundo elemento, estamos haciendo solo un resumen. El segundo elemento de un reino es el territorio. No puede existir un reino si no hay un territorio que gobernar. El territorio delimita el ámbito que tiene el rey para gobernar. Es decir, el rey no puede gobernar más allá de su territorio. El rey ya no puede hacer nada. Por eso es que ustedes ven en las películas de persecuciones policíacas cuando pasan cierto estado y dicen, no, es que yo ya no tengo jurisdicción allí. Eso significa que ya no tienen autoridad para perseguir porque se salieron de su jurisdicción. Un territorio representa 2 cosas. El límite, que ya estamos hablando ahorita, los límites físicos de un reino. Y si el rey tratara de hacer algo fuera de esos límites, entonces estaría usurpando la autoridad del gobernante de ese lado de la frontera. Lo que fácilmente podría causar una guerra entre ellos. Pero hay otro aspecto del territorio que a veces no se ve. Y el territorio también representa los recursos que tiene el reino. ¿A qué me refiero con los recursos? El reino tiene recursos naturales, como la tierra, el agua, la flora, la fauna, y también tiene recursos financieros, como las piedras preciosas, posiblemente las minas en donde extraen minerales, ¿verdad? O sea, tienen recursos que el rey puede utilizar. Estos recursos deben ser, como dijo Dios al principio, guardados y trabajados por el gobierno. En otras palabras, un gobierno, o en este caso el rey, debería administrar esos recursos para protegerlos y para hacerlos crecer, para evitar que el reino empobrezca. Porque un reino puede empobrecer. Si el reino no tiene suficientes recursos, va a tener que pedir prestado a otros reinos y eso va a hacer que el reino empobrezca. El tercer elemento de un reino, sus leyes. El trabajo del rey es mantener en orden el reino. Y para lograr esto debe tener leyes claras y definidas. ¿Qué va a hacer?
¿Y cuáles son las consecuencias que hay cuando no se cumplen? Las leyes también pueden crearse para proteger los recursos del territorio y evitar que cualquiera venga y explote los territorios y se los acabe. En un reino antiguo, el rey podía crear leyes a su antojo, lo cual podía causar un descontento general y en algunas ocasiones, si las leyes eran muy injustas, los súbditos del rey atentaban con su vida y lo mataban. Esa era la realidad de ese tiempo. Así que las leyes deben buscar el beneficio general del reino y no el beneficio de los que tienen el poder. Y esto se logra manteniendo y los recursos del reino. El cuarto elemento del reino y el último son los súbditos. Sin los súbditos no puede existir. No puede existir un rey de nadie. Y tiene un sentido. Los súbditos son las personas que viven dentro de los límites territoriales del reino y se rigen por las leyes de él mismo. Los súbditos deben ser protegidos por una otra nación que se acerca y trata de conquistar ese reino. Entonces viene el ejército de la otra nación y ataca. El rey es el responsable de defender a sus súbditos. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Un rey podría salir a defender a todos los súbditos contra un gran ejército? No, no puede. Así que tiene que valerse de algunos súbditos para formar un ejército, entrenarlos y mantenerlos siempre listos para cualquier amenaza. Esas son las fuerzas externas. Las fuerzas internas podría ser algún grupo de súbditos que tratan de aprovecharse de otros súbditos robando o haciendo algo indebido y entonces el rey también tiene que protegerlos de esas fuerzas. Eso significa que tiene que haber otra organización de súbditos que se encarguen de protegerlos de fuerzas internas. En teoría, todo esto es porque el rey no puede monitorear todo el territorio por su cuenta. Así que el rey no puede gobernar solo. El rey tiene que construir una estructura tener el orden dentro del territorio del reino. Y el tamaño de esa estructura debería ser proporcional al tamaño del territorio y a la cantidad de súbditos que hay. ¿Por qué les estoy hablando todo esto? Perdonen si se están aburriendo, pero es solo para sentar las bases de lo que voy a hablar. Entonces, como el rey no produce dinero, el rey se sienta pero no trabaja, simplemente utiliza los recursos que están en el reino. Como tiene una organización, tiene que darles su salario a esta estructura. Y para hacerlo utiliza los recursos del reino para producir dinero y que esta estructura pueda recibir esa paga. Si no recibe paga, mira, yo me voy, yo tengo que llevarle comida, yo tengo que llevar comida a mi casa y van a hacer otra cosa. Así que el rey tiene que mantener las necesidades de esas estructuras suplidas. Si los recursos no son suficientes, entonces el rey tiene que pedirle un impuesto al pueblo. El pueblo generalmente dice, ay, el rey se está aprovechando de nosotros. No, o sea, el pueblo debería entender que sin ese dinero que los súbditos tienen que dar, el rey no puede gobernar. Y cuando hay una guerra, generalmente los impuestos suben, porque tienen que darse más recursos al ejército que al resto de cosas. Entonces dicen, sí, ahora subieron los impuestos. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del reino en ese entonces, ¿sí? Entonces decían los súbditos, sí, ahora más impuestos. Es que solo tenían dos opciones. Suplían lo que necesitaba el ejército
o eran conquistados y posiblemente arrasados. Así que en ese entonces era lógico que hay una guerra, tomen, va, defiéndannos. Cosa que ahora ya se olvidó. Ahora cualquier impuesto se cree que es porque el gobierno se está tratando de aprovechar del pueblo. Tenemos que hacer esa distinción y lograr separar lo que es justo y lo que no es justo. No todos los impuestos son injustos. No todo lo que se hace en el gobierno es injusto. Pero tenemos que entender por qué. Entonces, les dije que el rey tenía que formar una estructura. El rey tiene que saber gobernar. Les voy a enseñar dos imágenes. Actualmente existe, esto creo que todos lo conocen, es un organigrama de una empresa. Es muy conocido. Las empresas ya están tan preparadas para organizarse que ya saben cómo venir y decir, ok, yo soy una empresa que me dedico a esto, entonces voy a crear un equipo de escritores, un equipo de arte, un equipo de producción, un equipo de edición, voy a delegar estas funciones, aquí se va a necesitar esta cantidad de gente, ¿sí? Es bien organizado, es bien pensado. Si el jefe, que es el que está hasta arriba, donde dice dirección general, dijera, yo puedo hacer todo en esta empresa, él tendría que hacer la función de cada una de las cajitas. Y se daría cuenta que no puede. Y necesita organizarse. Si el que está a la cabeza no sabe cómo gobernar o cómo administrar, lo que va a hacer es esto. Yo voy a poner a alguien por aquí y otro por acá, y yo a este le voy a decir que haga esto, a este le voy a pedir que me haga un favor. Y eso haría que la empresa quebrara. Todo sería un caos dentro de la empresa. Eso no es una organización. Ahí no está claro quién hace qué, quién es el jefe. Peor si hay dos jefes. Eso no puede existir. Algunos dicen, hay un ejemplo en mi propio trabajo. Había un departamento de diseño y se necesitaba alguien encargado. Y había alguien encargado, pero no hacía su trabajo. Pero no lo querían despedir. Entonces viene el jefe de esa persona y dice, voy a contratar a otra persona que se encargue de ese departamento, y la contrata, y contrata a una patoja. Jefes, iguales. Y todos nosotros así como, no, eso no puede pasar. No, bien, nosotros nos ponemos de acuerdo y nosotros decidimos juntos. A mi jefe le salió el tiro por la culata, porque en lugar de tener que despedir a uno, tenía que despedir ahora a dos, porque hacían lo mismo. Ok, voy a continuar porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Al momento que Dios creó al hombre, lo que dijo fue lo siguiente, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto ya es muy escuchado, así que perdónenme si ya lo han escuchado y ya tienen claro lo que les estoy diciendo. Solo síganme, por favor, la línea de pensamiento. La instrucción fue, o mejor dicho, lo que Dios tenía en mente. En ese momento Dios no había creado al hombre. Ahí está planteando la idea de crear al hombre. Era que el hombre señoree. Esa palabra la leí muchas veces en la Biblia y nunca la entendí. Hasta hace un tiempo que se la escuchaba a Carlos. Y señorear significa dominar en algo como o en mayor altura del lugar que ocupa otra, como dominándola. Esa es la Real Academia de la Lengua Española. En el original, la palabra que se usó es radá,
que significa hacer tener dominio. Se escuchan raras esas palabras, pero es así como, lo voy a decir en otras palabras, darle dominio, hacer que alguien tenga dominio sobre algo, prevalecer contra alguien, reinar o soportar. Una raíz primitiva puede significar pisotear, es decir, subyugar, específicamente desmoronarse, llegar a tener dominio o hacer tener dominio, prevalecer contra, reinar, soportar, hacer, gobernar, tomar. Muchas definiciones. Pero sabemos que Dios lo que tenía en mente era que Él se encargara de la tierra. Así que lo que quería Dios del hombre era que fuera capaz de gobernar. No gobernar de decir, mira, vos vas a ser el vicepresidente y Eva va a ser la primera dama. No es eso lo que está diciendo. Porque está usando la palabra gobernar con su significado general, no tan específico. Veamos lo que significa gobernar. Dice, tener a alguien la autoridad y la responsabilidad de disponer el funcionamiento de un estado o territorio o de la colectividad correspondiente. En general, tener a alguien la autoridad y la responsabilidad de disponer el funcionamiento de una institución o colectividad, determinar el comportamiento de alguien o el funcionamiento de algo, ya llegamos a algo más general, cuidar y organizar una casa o algo similar, guiar o dirigir en sentido material. Gobernar encierra muchos conceptos, pero lo podemos resumir en tener la autoridad y la responsabilidad de administrar lo que se tiene a cargo. Pueden ser recursos, personas. Así que veamos el gobierno desde la perspectiva de la administración. Administrar, gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Eso es administrar. Dirigir una institución, ordenar, disponer, organizar, en especialmente la hacienda o los bienes, desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad, suministrar, proporcionar o distribuir algo, graduar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. Cuando dejamos de ver el concepto de gobernar desde la perspectiva de, el gobierno de una nación. No solo la que creemos que está gobernando. El presidente es el que gobierna, ¿no? Todos los que estamos aquí gobernamos. ¿Qué estoy gobernando? ¿O estoy siendo negligente con esa tarea? Y no solo una cosa. Pero lo más importante que debemos entender, y esto nos va a llevar hacia donde queremos, es ¿qué nos da el derecho de gobernar? ¿Cómo puedo decir yo que yo estoy gobernando algo? La respuesta es la autoridad que recibí. Se debe recibir autoridad sobre lo que se va a gobernar y esa autoridad debe ser dada por alguien que ya la tiene. Pensemos en una casa. Yo puedo gobernar mi casa. Pensemos en la casa física. Voy a cambiar la palabra gobernar en este momento por la palabra administrar, que se puede entender que es lo mismo. Yo puedo administrar mi casa bajo dos condiciones. La primera es que sea mi casa porque legítimamente yo la compré. Yo soy dueño de esa casa y entonces yo soy el responsable de administrar. La otra es
que yo hice un contrato con alguien que es el dueño de la casa y me dio el derecho y la autoridad de administrarla de forma limitada. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando yo alquilo una casa. Cuando yo alquilo una casa, yo llego y le digo a otra persona, mira, quiero vivir en tu casa, ok, pero la tenés que cuidar y puedes hacer esto y esto y esto y no puedes hacer esto y esto y esto. ¿Ok? Se me delegó esa autoridad. Y yo ya casa. Pero lo que no se vale es creer que porque en casa yo puedo ir a la casa del vecino y decirle, mira, no me gusta lo que tenés ahí, te lo voy a cambiar. Yo no tengo autoridad sobre eso. Entonces yo no puedo tomar ninguna decisión. Entonces la autoridad es lo que me da el derecho de administrar, como bien me parezca, lo que se me ha confiado. ¿Y cómo recibo autoridad? Vamos a ver otra palabra nueva. Alguien con esa autoridad me la tiene que delegar. Delegar. Desde la perspectiva de una persona es autorizar a otra para que haga algo en su lugar. O traspasar ciertos derechos, privilegios, obligaciones a otra persona. Me gustaría que viéramos algo con esto. La primera definición, donde dice autorizar a la autoridad y la responsabilidad, y solo le estoy dando a esa persona la autoridad y responsabilidad para hacer eso. Yo no puedo lo que ya tengo. Yo no puedo venir y decirle a otra persona, sí, ver la casa de enfrente también. Yo solo puedo dar lo que yo tengo. Y generalmente es menos. Se delega una parte. Y cuando vemos la siguiente parte donde dice traspasar ciertos derechos y vemos el significado de la palabra traspasar es no es hacerlo más grande o más pequeño, es agarrar algo y pasarlo de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de derechos, privilegios u obligaciones, que es lo que la administración y el gobierno tiene, la definición que estamos buscando es la número 3. Ceder a favor de otra persona el derecho o dominio de algo. Eso es delegar. Cuando se delega autoridad, yo le estoy diciendo a otra persona, mira, vos vas a tener el derecho o la autoridad o la propiedad o el dominio sobre lo que yo tengo propiedad. ¿Sí? Entonces espero que haya quedado claro que yo no puedo dar más autoridad de lo que yo ya tengo, ni puedo recibir más autoridad de lo que la persona que me lo está dando tiene. Un poco confuso. Pero si entendemos que toda autoridad es delegada y que quien delega no delega toda la autoridad, sino solo una parte, esa autoridad se delega con un propósito específico. Pensemos en una empresa, ¿se acuerdan el organigrama que estábamos viendo? El jefe tiene que organizar su empresa y decir, ok, en esta empresa, como esta empresa se va a dedicar a, pensemos en construcción, la empresa se va a dedicar a la construcción, yo necesito gente que sepa de construcción, que sepa de diseño y planificación, que sepa de finanzas, que me lleve la contabilidad y los impuestos. Entonces, se tiene que personas, ¿verdad? Siendo el responsable de todo. Aunque yo haya venido y le haya dicho, mira, a vos te voy a delegar el tema de la contabilidad, si él mete la pata y la SAT nos hace un clavo, yo soy el responsable. Ante la SAT, yo soy el responsable. Aunque yo... Y así funciona cualquier administración. Entonces, debemos saber que solo la persona a la que le delegamos la autoridad nos debe dar cuentas a nosotros.
Si yo pongo un departamento de contabilidad y le digo, mira, vos te vas a hacer cargo de la contabilidad, yo al que le voy a pedir cuentas es a él. Si él viene y dice, esto no me va a alcanzar, no puedo hacerlo yo solo, voy a conseguir a más gente, yo no puedo venir y pedirle cuentas a la gente que él contrató. Porque al yo delegarle la autoridad, le di la libertad de administrar como le parezca a él. Porque el que sabe de es él, no yo. Así que es importante que yo lo deje actuar. Y no que sea así como, mira, pero ¿y para qué vas a contratar más gente? Yo no lo contrataría a él. Porque no, yo tengo un cuate que hace las cosas más baratas. Allí yo no estoy delegando la autoridad. Yo estoy poniendo un mandadero, que lo único que va a hacer es lo que yo diga. Así que necesitamos confiar en la gente que contratamos porque creemos que están preparados para la función, para lo que los buscamos. Estamos en una empresa y estamos en una posición, a veces algunos son el jefe y van delegando la autoridad. Pero en muchas ocasiones todos nos encontramos en la posición en que nosotros somos los ultimitos, que están en el organigrama. Me acaban de contratar en mi primer trabajo y yo estoy aquí hasta abajo. Como toda autoridad es delegada, significa que a mí me delegó la autoridad a alguien y a él completa sobre la empresa. Desde la perspectiva humanista, el origen de la autoridad es el dueño de lo que se administra. O sea, el dueño de una casa, el dueño de una empresa, el que fundó una asociación. En otras ocasiones es quien creó algo. ¿Quién es el que tiene autoridad? El que creó un álbum, por ejemplo, él tiene autoridad sobre los derechos de las canciones. El que creó una aplicación móvil o el que creó un grupo de personas que luchan por una causa. Él es el que tiene la autoridad. Lo interesante es que desde la perspectiva cristiana esto también es cierto. El origen de la autoridad es también el dueño o el creador de lo que se administra. Como Dios creó los cielos y la tierra y las plantas y los animales y el ser humano, el que tiene autoridad sobre todo es Él. Y lo primero que hizo fue delegarle al hombre parte de su autoridad. Delegó al hombre, le delegó parte de la autoridad para que él pudiera gobernar en la tierra. Vemos Génesis 1, 28, 30. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Él es el dueño y Él está diciendo qué es lo que va a recibir el hombre y para qué lo va a usar. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Este pasaje es la primera delegación de autoridad que hay en la historia. Y a partir de ahí se crearon todas las cadenas de autoridad que existen. Entonces, si Dios es el que está creando todo y Él es el dueño de todo, cualquier autoridad que tenga el ser humano basada en la función que tiene, proviene de Dios. Cualquier autoridad que haya. Y es a Dios a quien últimamente le tenemos que dar cuentas de lo que nos delegó. Cuando hablamos de quién es el que está primero al mando, generalmente pensamos que el gobierno de una nación, el presidente es el que está al mando. Pero no. Los ciudadanos le delegaron autoridad al gobierno. Eso fue lo que pasó.
Así que los ciudadanos son los que tienen más autoridad. Y los ciudadanos le van a tener que dar cuentas a Dios de quiénes fueron los que pusieron de presidentes o de gobernantes. En el gobierno de un hogar, generalmente lo ejerce el padre de familia. Pero siempre hay una pelea de que la mujer se siente como menos por no ser tomada no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando del mundo en general, porque ella no puede estar al mando. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde vamos a entender esa parte. El gobierno de nuestra congregación es el Consejo de Ancianos. Y ellos también tienen que darle cuentas a Dios. Es decir que no existe un solo hombre que sea la cabeza. Siempre es Dios. Y cuando digo hombre no me refiero a hombre, me refiero a un ser humano. Hace unos años, cuando mi hija estaba pequeña, vi una caricatura que se llama Pepa la Cerdita. Algunos la habrán escuchado. Y había un capítulo que me quedó en mi mente durante todos estos años. Los alumnos que querían ser de grandes. Me pareció ridículo al principio, pero después me di cuenta lo real que es. Porque decían los niños, yo quiero ser la reina. Y así decir a todos qué es lo que tienen que hacer. Y tú le dices a otro, a mí me gustaría ser maestra y podré decirle a todos qué hacer. Y dice otro, yo quiero ser policía, porque la policía conduce carros por todos lados y también podría decirle a todos qué hacer. Y decía otro, yo quisiera ser una doctora enfermera porque ayudaría a la gente enferma a sentirse mejor. Y le pueden decir a todos qué hacer. Yo quiero ser pirata, aunque no creo que eso sea un trabajo, dice uno. Entonces quiero ser granjero y le voy a decir a todos los animales qué hacer. Y ahora me doy cuenta que entendemos que todos queremos gobernar. Desde pequeños queremos gobernar, queremos mandar y no que nos manden. Queremos ser quien da instrucciones, pero no quien hace el trabajo. Porque si alguien nos da instrucciones, significa que nosotros no mandamos. Y eso para nosotros es lo más grande y lo más importante en la vida. Es porque creemos que si no tenemos autoridad más, pensamos que mi jefe vale más que yo, porque gana más que yo. Y eso está mal. Se ve el valor de una persona por la posición en la que está. Y no se ve como deberíamos de verlo. Veamos. No me va a dar tiempo y no me van a perdonar ustedes. ¿Se recuerdan que al principio les dije que íbamos a ver cómo los elementos de un reino nos ayudaban a entender cómo gobernar? Sabemos que el rey siempre va a ser Dios. Siempre. Y el rey lo primero que hizo fue delegar autoridad. Y le confió al hombre la administración de su creación de forma parcial. El territorio que tiene Dios es todo el universo. Y cuando le delegó al hombre, le delegó la tierra.
Ahora veamos lo que el territorio del reino representa en la administración. Desde el principio de la creación, vemos cómo Dios le dio a administrar al ser humano un territorio. Y lo que le dijo fue que lo labre. Y 2, 8 y 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso es lo que tiene que hacer con su territorio. Guardarlo y labrarlo. Labrar el huerto es sinónimo de trabajarlo para que dé los mejores resultados posibles. Guardar el huerto es sinónimo de protegerlo de cualquier fuente de peligro externa o interna. Resultados que se esperan. Son las mismas cosas que vimos como los elementos de... Así que lo que vemos es que Dios delimita, pero ahorita lo vas a hacer aquí, en este huerto. No más. Así que esto nos sirve para entender que la autoridad tiene límites. Toda autoridad tiene límites, tanto tangibles como intangibles, que deben respetarse. Los límites tangibles o físicos corresponden al territorio que se está administrando. Generalmente son tierras, pero también incluyen posesiones materiales, las cuales deben ser administradas. Podemos mencionar las siguientes, por ejemplo, tierras de labranza, propiedades, o sea, casas, edificios, terrenos, vehículos, maquinaria, bodegas de almacenamiento, productos perecederos. Todo eso viene en el territorio que se nos confió. Ese es el aspecto físico. Pero también hay límites que no son físicos que un gobernante debe respetar. Y esos límites fueron definidos por la persona que nos delegó esa autoridad. Por ejemplo, ¿le dio Dios autoridad al hombre sobre los hombres? A dominar a los hombres, a los seres humanos. No, nunca le dijo eso. Así que no lo puede hacer. Y no importa lo que el hombre decida hacer después, él no puede inventarse una ley que dé autoridad sobre los hombres. Tiene que respetar lo que viene delimitado por Dios. Y entonces, ¿por qué tenemos jefes que nos dicen qué hacer y qué no hacer? Y si no lo hacemos, nos castigan. Es lo primero que le viene a uno a la mente. Primero que nada, un jefe no tiene autoridad sobre un hombre o un ser humano. Tiene autoridad sobre un empleado. Y solo sobre lo que significa la función empleado. Así que hay un límite entre lo que el jefe le puede pedir a un empleado y no puede salirse de eso. Pero el jefe no puede venir y decirle al empleado, mira, hoy no vas a dormir. O yo sé que es fin de semana, pero hoy no vas a poder ver a tu familia. O hay una emergencia en tu casa, pero es más importante esto del trabajo. El jefe no lo puede hacer, pero lo hace. Porque los empleados tienen miedo de perder el empleo. Y tienen necesidad. Y saben que tienen que llevar comida a su casa. Y dicen, es que si no lo hago me van a despedir y entonces me voy a aguantar. ¿Qué están haciendo ahí? Están cediendo su libertad. Ellos están cediendo su libertad con tal de no perder el trabajo. Pero ¿saben por qué es eso? Por un mal gobierno del empleado. ¿A qué me refiero con esto? La palabra empleo se refiere tanto a un trabajo como a una ocupación. Todos conocen ese concepto. ¿Por qué
algo como servidumbre y esclavitud muchas veces. Sometidos debajo del jefe y el jefe puede disponer de nosotros para lo que quiera. Pero realmente un empleo es un negocio, ¿sí? Un negocio realizado entre dos personas que valen lo mismo y que tienen el mismo poder para negociar. ¿A qué me refiero? Piensen en esto. Imagínense que yo tengo aquí algo y yo les digo, miren, les vendo esta botella de agua. A ver, Wendy, te vendo la botella. Y tú dices, está bien, hace calor. ¿Cuánto querés? Dame 20 quetzales. Tu cara va. Aquí la compro a 3 quetzales en la tienda. Va, dame 10 pues. O si no, va pues, te la voy a ofrecer cuando haya más calor, vamos a ver si no me pagas los 20 quetzales. Y voy a comprar todas las aguas que están en la tienda para que no tenga dónde comprar y entonces ya llego, ¿querés? Pero al final, tanto ella como yo tenemos el mismo poder de negociación. Ella puede decirme que no. Y yo puedo decirle, pues no te la vendo a ti, se la voy a vender a Alex. Lo mismo es el empleo. El empleo es que venga alguien y diga, miren muchacha, fíjense que yo necesito que se haga esto, pero yo no lo puedo hacer. Si hay alguien que esté dispuesto a hacerlo, yo pienso pagarle tanto. Me estás pagando muy poco. O, págame un poquito más y yo lo hago. Pero también me haces esto. Sí, está bien. Es una negociación. Somos negociantes cuando tenemos un empleo. El problema es que a veces somos malos negociantes y creemos que no tenemos opción y que se nos dicen, yo esto te voy a dar si querés. Está bueno pues. Pero aquí viene lo más importante. ¿Por qué actuamos así? Y esto tiene que ver también con los límites, con el territorio. Eso tiene que ver por los recursos. Pensemos ahora que ese empleado, le vamos a poner otro sombrerito y ahora también es padre de familia. ¿Sí? Es empleado y es padre de familia. Tiene dos responsabilidades. Una con la empresa y otra con su familia. No quiere perder el trabajo porque si no afecta a la familia. Es que como padre de familia, él está eso se incluye conmigo, esto me afecta a mí. Vamos a ver el segundo tema del territorio, los recursos. Cuando Dios le dio autoridad al ser humano, le dio autoridad sobre recursos. Aquí está la tierra, la vas a labrar y la vas a trabajar. ¿Le dijo qué hacer con ella? No. Pero obviamente esperaba que no se secara y no se volviera infértil. Tenía que trabajarla para que diera fruto y que diera fruto más de lo que se estaba sembrando. Son los recursos que tiene el ser humano para llevar a cabo su... Somos un padre de familia y estamos administrando una familia. La familia también tiene recursos. Y si no los administramos bien, vamos a empobrecer. Los recursos que tiene una familia pueden ser sus propiedades, sus negocios, sus ahorros, sus habilidades. Esas son las riquezas de la familia, que el padre de familia tiene que administrar para que cuando pierda el trabajo, la familia no sufra. Si un padre de familia administra bien esos recursos, va a tener ahorros y va a poder venir y decirle, mira, lo que estás diciéndome de que no puedo ver a mi familia el fin de semana de aquí hasta fin de
de año, que es una historia cierta que me dijeron a mí, estás loco. Así que doy por terminado el contrato porque me estás pidiendo que haga algo que no está en el contrato, no estás respetando el contrato. Soy un negociante, no soy un siervo, soy un negociante en el empleo y entonces tengo que venir y decir, ok, no estás cumpliendo esto, el contrato no es válido. Así que perdóname, pero hasta aquí llegamos. Y busco trabajo. No tengo nada. Lo voy a tener que pensar y voy a decir, me voy a tener que sujetar hasta que tenga algo y entonces me pueda ir. O hasta que me encuentre otra oportunidad y entonces empiezo, ya no me importa este trabajo, voy a empezar a buscar trabajo en otro lado. Pero es importante que el padre de familia entienda que esto se tiene que administrar fruto y tiene que dar fruto para más. El padre de familia debe ver cómo las riquezas de la familia mejoran para los tiempos difíciles. Si no, es un riesgo. Ya vi la hora y creo que no me va a dar tiempo de terminar todo lo que tenía en mente. Pero bueno, esto es parte del territorio. El territorio significa los límites que tiene mi autoridad. Pasemos al siguiente punto. Las leyes de un reino. ¿Cómo se relacionan con la administración? Cuando hay autoridad, generalmente son reglas que ya vienen en la empresa, que van delegándose. Él puede agregar reglas siempre y cuando no se salgan de su autoridad. Así que quien delega autoridad define esas leyes, siempre respetando las que ya tiene él. Definió las leyes iniciales. Y el hombre no puede irse más allá. Si el hombre, no lo voy a decir así porque Carlos siempre me regaña con eso. El esposo o el padre de familia es la cabeza del hogar. ¿Sí? No es el hombre, es el esposo. Porque el hombre nunca ha tenido autoridad sobre una mujer. Ser humano sobre otro ser humano. Así que el esposo es la cabeza del hogar. ¿Sí? Pero el esposo no puede tener leyes en el hogar que ya delimitó Dios. El esposo nunca puede poner en peligro la vida de nadie que esté debajo de él, incluyendo a las mascotas. ¿Cierto o no? Lo que sea que esté debajo de su administración, él no puede tener reglas diferentes a las que... Eso es importantísimo tenerlo. Para administrar yo puedo agregar otras leyes. Por ejemplo, Dios no me dijo, por ejemplo, miren, no se tiene que saltar en las camas. ¿Ah? No, Dios no me dijo eso. Pero yo sí puedo ponerle esa a mi hijo para que cuide lo que tenemos. Esa regla que cuando estamos administrando algo o gobernando algo, no nos inventemos leyes que se salgan de nuestra autoridad, de la autoridad que fue delegada para nosotros. No quiero confundirlos, pero con el tema de la empresa, digamos, todos los empleados tienen que seguir las mismas reglas de la empresa. Pero nunca va a venir alguien, el contador, y va a decir, miren mucha,
nosotros vamos a hacer otras cosas. Y vamos a hacer esto. Si hay reglas específicas que dicen que esto no se puede hacer, aunque el contador diga que sí, y es mi jefe, no se debe hacer. Tenemos que tener cuidado con eso. Las leyes no solo deben usarse para limitar a los que están bajo autoridad, sino también tienen que limitar al que está en autoridad para que no se pase. Por último, el último tema, el último elemento del reino que vimos, los súbditos. A diferencia de un reino, una administración no necesariamente significa que tenga súbditos. Depende de las responsabilidades adquiridas y del trabajo que se requiera. Hay trabajos en donde yo lo puedo hacer solo, no necesito a nadie más. Pero hay otros trabajos en donde yo tengo que darme cuenta que no lo puedo hacer solo y que necesito a otras personas para hacerlo. ¿Sí? En ese momento, eso es el equivalente a tener súbditos. Lo que les dije anteriormente, cree que si no tiene súbditos, entonces no vale lo mismo que otras personas. A veces viene alguien y dice, están entre amigos, dos hombres, tomándose una Coca-Cola juntos, y le dice uno al otro, es que yo soy jefe del departamento, y al otro ya le da pena decirle que no tiene. Siente que el otro es más. Hay que reconocer algo. Si el otro es jefe de departamento, es porque tiene la capacidad de ser jefe de departamento. ¿A qué me refiero? Tener autoridad sobre otras personas significa que tengo la capacidad para organizar a esas personas. Si no tengo esa capacidad, ¿por qué me van a dar autoridad sobre ellos? Yo no puedo venir y decir, no, vengan, yo voy a ser el jefe de todos y yo ni siquiera puedo gobernarme a mí, ni siquiera hago bien mi trabajo, ¿cómo voy a hacer que los otros hagan su trabajo? Entonces, sí me da vergüenza que el otro sí sea jefe y yo no sea jefe. Pero si yo realmente quiero tener más autoridad, tengo dos opciones. O fortalezco mis habilidades y mis debilidades para optar a un mejor puesto, o dejo de dedicarme a eso donde estoy hasta abajo y busco algo en donde sí tenga habilidades. Pero lo importante aquí es saber que la autoridad no se le delega a la gente porque somos cuates. Vos venite aquí y miro qué te pongo a hacer. No. Yo estoy siendo negligente. Objetivos que tengo que cumplir. Si no los estoy cumpliendo, yo estoy haciéndolo mal. Así que yo tengo que venir y conseguir a alguien que me ayude a lograrlos. ¿Qué es lo que escuchamos en el gobierno? Porque generalmente se da en el gobierno de la nación. Es que él metió a sus cuates ahí. Y entonces lo que sucede es que los jefes no hacen nada y los empleados tienen que hacer todo lo que los jefes tienen que hacer. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pregunta de examen. Adán y Eva, ¿podían ellos sojuzgar toda la tierra?
No. ¿Podían ellos llenar la tierra? Ellos dos solitos, uno aquí y otro, no, nunca lo iban a poder hacer. Necesitaban descendientes, necesitaban llenar la tierra y multiplicarse. Dios de una vez les dio la instrucción, les dijo, miren, no se vayan a poner así a inventarse cosas, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? No le está diciendo, miren, tengan hijos y que se llene todo el espacio de la tierra. No. Lo que está diciendo es, si yo los mandé a sojuzgar la tierra, multiplíquense como administradores. ¿Sí? No como seres humanos. Yo no quiero seres humanos sojuzgando la tierra, yo quiero administradores sojuzgando la tierra. Así que aprendan a sojuzgar la tierra, enséñenle a sus hijos a sojuzgar la tierra y que así se llene la tierra. Se me faltó colocar esta. Entonces tenía que haber una continuidad. Adán y Eva tenían un tiempo limitado. Ellos iban a morir. Los cuerpos estaban hechos de polvo y al polvo volverían. Así que alguien más se tenía que hacer cargo de esa administración o la tierra iba a quedar abandonada. Pero para que se hicieran cargo, Adán y Eva tenían que entrenarlos. Si no los entrenaban, no se iban a hacer cargo de la tierra y solo la iban a explotar. Que hay padres de familia o familias que construyen grandes negocios, se lo dan a los hijos y los hijos despilfarran todo. Porque nunca les enseñaron cómo gobernar, cómo administrar. Pobrecitos, es que ellos son pequeños. Entonces, ¿por qué se pierde la continuidad? Yo lo ponía aquí que era como una carrera de relevos. Piensen en una carrera de relevos. Una carrera de relevos es una pista en donde una persona corre una parte, otra persona corre otra parte y así hasta que lleguen al final, ¿verdad? Pero imagínense que el entrenador no les haya explicado eso a un equipo. Solo les dijo que tenían que llegar al final, pero tenían que llegar hasta un límite. Todos los otros equipos lo saben y entonces se ponen cada uno en su posición. Pero este equipo que no fue entrenado, todos se ponen en la línea de meta, en el principio, perdón. Y arranca el primero y llega a donde tiene que dar el testigo y se da cuenta que ahí no está la persona. Así que regresa a la línea de salida y se lo da. Y sale corriendo ese otro y llega a donde tiene que dar el testigo, pero no hay nadie. Entonces regresa otra vez a la línea de salida y se lo da. Eso es lo que nos pasa en esta vida. Como iglesia, como nación, como familia, como empresarios. ¿Qué nos pasa? No preparamos a nadie para que tenga continuidad lo que estamos administrando. No preparamos a nuestros hijos. A veces algunas familias tienen la gracia de Dios de tener una casita propia que van a heredar. Se murieron mis papás, voy a vender la casa y me voy a ir de viaje porque yo lo que quería era conocer el mundo. Y después se quedan sin nada. Los hijos de esos hijos, empezar de cero. No tienen nada y tienen que empezar otra vez a ver cómo crean riqueza para sus familias. Para que otra vez sus hijos las pierdan y otra vez tengan que empezar de cero. Lo mismo pasa en las empresas. Yo tengo una empresa y se la voy a dejar a mis hijos. Y los hijos la despilfarran. Y otra vez tienen que empezar de cero. ¿Qué pasa en el gobierno? Yo tengo un montón de planes, buenos planes, y entra otro gobierno. No, esos planes no. Yo vengo con mis planes. Vamos a empezar de cero con mis planes. Y viene el otro gobierno. No, esos planes no. Con los míos.
porque queremos la gloria. La continuidad se pierde porque los jefes no quieren preparar a nadie, porque si no les van a quitar el trabajo. Tienen miedo de que, como van a pedirles menos dinero y ya saben hacer mi trabajo, voy a perder mi trabajo. Los padres no quieren preparar a sus hijos porque sienten que son muy pequeños para esas cosas y puede herirles su corazón. El gobierno entrante desecha todos los planes. Y a veces no queremos prepararnos más porque estamos cómodos. Y no es necesario esforzarnos si nuestra posición no está en peligro. ¿Cuándo vamos a poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies? Si seguimos así, nunca. Y perdónenme que se los diga así, nunca. No importa lo que vayamos a lograr nosotros. Van a empezar de cero, otra vez. Y van a tener que lidiar con cosas que nosotros ya superamos. ¿Qué cosas? Que la iglesia no debe involucrarse en política. Otra vez van a empezar ellos así como, no, es que dicen que la iglesia no tiene que meterse en política, entonces mejor no. Y otra vez van a empezar, lo que se ha logrado hasta el momento se va a perder. Son niños, ellos no entienden. O yo quiero decirle a las personas qué hacer y no que a mí me los digan. Entonces yo no voy a escuchar lo que me dicen que debo hacer. O los hombres se creen más que las mujeres y por eso no voy a escuchar esto. Todas estas cosas que están aquí, nuestros hijos van a tener que lidiar con ellos si nosotros no les enseñamos eso. Si no los ayudamos a salir de estas ideas y les tenemos que decir que le enseñen a sus hijos a salir de esas ideas, vamos otra vez a empezar un nuevo ciclo, otros 40 años en el desierto. Imagínense que eso hubiera pasado con la nueva generación. Después que murió la vieja generación y vienen y otra vez no obedecen, regresen otros 40 años en el desierto, pues. ¿Y cuándo van a entrar a la tierra prometida? Hasta que hagan lo que yo les dije. Así que entendamos esto. A cada uno de nosotros se nos ha dado por lo menos una cosa a administrar. Tenemos que preguntarnos, ¿qué se nos ha delegado? ¿Cuáles son los objetivos de esa administración? ¿Qué responsabilidades tengo? ¿A quién tengo que rendirle cuentas? ¿Quiénes son mis subalternos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los límites de mi administración? ¿Qué recursos debo administrar? ¿A quiénes debo entrenar para asegurar la continuidad de esta administración? ¿Cómo mi administración ayuda a que los enemigos de Cristo sean puestos por estrado de sus pies? Si estamos concentrados en la gloria que tenemos o en la gloria que queremos tener, vamos a ser desechados por no administrar bien lo que tenemos. Porque no es la gloria lo importante de un puesto, es lo que se logra con ello, los objetivos que hay, los objetivos más grandes que hay, que vienen de Dios. Si queremos que Cristo venga, si queremos que la justicia de Dios reine sobre la tierra, y si queremos que esta tierra sea restaurada, aprendamos a administrar y a gobernar. Y organicémonos como iglesia. Porque solo hay un objetivo que importa. Que los enemigos de Cristo sean puestos por estrado de sus pies. Muchas gracias por el tiempo que se tomaron para escuchar todo esto. Es importante que como iglesia nos paremos y veamos hacia dónde debemos caminar.
¿Qué nos falta y cómo nos debemos organizar para lograr? Solo estamos dejando que la vida pase. Y vamos a hacer que nuestros hijos sean tener para que lleguemos a ser salvos. Pero eso nunca va a pasar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la autoridad que tienes. Tú, siendo el dueño de toda la creación, nos diste una parte, nos delegaste una parte de tu autoridad para que aprendamos a administrar, para que aprendamos a gobernar lo que nos diste. En nuestro corazón, Señor, todos queremos poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, pero no sabemos cómo empezar. Ayúdanos. Ayuda a tu iglesia a que se organice. Ayuda a tu iglesia a que tenga objetivos claros para que pueda llevar a cabo esto. Queremos verte a ti, Cristo, venir en tu gloria, traer tu justicia y que reines en esta tierra. Y que nosotros seamos tenidos por dignos de estar cerca de ti y no seamos desechados. Ayúdanos, Señor, a ver lo que nos has delegado y ayúdanos a prepararnos para que podamos administrarlo correctamente y que demos fruto de todo lo que nos des, de todo lo que nos pidas, que seamos tomados como siervos fieles, que en lo poco fuimos fieles y que nos pondrás en mucho, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias.